Tardes, soy José Morales, estudiante de Trabajo Social de primer semestre. Y a continuación nosotros hemos desarrollado una entrevista, la cual consiste en 3 preguntas a cada persona. En total son 6 personas, a las cuales incluyen a un familiar, 2 estudiantes de la carrera, una autoridad, un político y un docente de la institución. El grupo está conformado por mi persona, José Morales, Karen Pilco, las de cámaras, Dana Vargas y Sheila Welch. Bueno, voy a comenzar dando una introducción acerca del tema. Como sabemos, el tema es el Estado y su situación de desarrollo en el Ecuador. Para conocer un poquito o introducirnos en el tema, voy a comenzar diciendo que un Estado fuerte, eficiente y comprometido con el bienestar de sus ciudadanos puede ser un motor de desarrollo a través de ayuda e inversión a la infraestructura, promoción de la educación y de la salud, fomento de la inversión, protección social y demás. Sin embargo, un Estado excesivamente intervencionista, corrupto o ineficiente puede convertirse en un obstáculo para el progreso del Ecuador. Para lograr un desarrollo sostenible y equitativo es necesario encontrar un equilibrio entre el papel del Estado y el mercado y adaptar las políticas públicas a las necesidades y características del país. Una vez conociendo esto, vamos a dar paso a las entrevistas. Muchas gracias. Bueno, el día de hoy vamos a hacer la entrevista y el tema es el Estado y su situación de desarrollo en el país. Buenos días, mi nombre es Karen Pilco, estudiante de la carrera de Trabajo Social. Junto con mi grupo de trabajo desarrollamos entrevistas con el objetivo de conocer las distintas perspectivas de las personas acerca del Estado y su situación de desarrollo en el Ecuador. Antes de comenzar, queremos agradecer la presencia de Magister Liliana Naranjo y gracias por concedernos esta entrevista. Comenzamos con las preguntas. Sabiendo que la educación es una inversión que beneficia a toda la sociedad, al invertir en esta, el país invierte en su futuro, en el bienestar de sus ciudadanos y en su competitividad a nivel global. Considera que la educación del Ecuador está a la altura de las necesidades del desarrollo del país y por qué. La educación en nuestro país se ha deteriorado. Primeramente, se ha sufrido hay una transición totalmente que aún no está, y por esa situación con las necesidades que realmente tiene nuestro país, necesidades sociales, necesidades económicas, necesidades políticas. Entonces, yo creo que la educación tiene que dar un giro de acuerdo a los nuevos avances de la sociedad, a los nuevos avances de los cambios y a todos esos nuevos roles que se están nuevamente implementando en la sociedad. Entonces, la educación tiene que dar un giro, ¿no? Un giro en cuanto a mirar cómo estamos en la actualidad de las condiciones, como estamos viendo, principalmente la inseguridad, y cómo desde la educación se aporta para mejorar la parte de la seguridad, cómo desde la educación aportamos para mejorar los nuevos emprendimientos, cómo desde la educación nosotros necesitamos crear nuevos, creo yo que desde el Estado reformar las políticas educativas para responder entonces el sistema educativo, responder a las necesidades que tiene el país. Muchas gracias. La segunda pregunta. Sabemos que el Ecuador es un país que se ha caracterizado por desigualdades, como por ejemplo la gran brecha que existe entre ricos y pobres, así como la persistencia discriminatoria dentro de la sociedad. ¿Cómo cree que afecta esta inequidad en todos sus ámbitos, tanto económico, social y político, en el desarrollo del país? A ver, de toda una vida desde la República, el Estado republicano, desde todo un tiempo pues ha existido la desigualdad de los recursos
económicos, de recursos naturales. Entonces, lamentablemente esta desigualdad se ha ido como, se ha abierto una brecha más grande de lo que antes había, ¿no? El señor capitalista, el señor rural, pero hoy se ha abierto una brecha más grande. A pesar de que existe una ley, de que hay la inclusión incluyente, integral, pues a pesar de eso aún existe y estamos viendo que hay una gran cantidad de pobreza, ¿no? Hay una gran cantidad de pobreza. Entonces, pues es donde nos está haciendo falta justamente la generación de empleo que responda a lo que también estamos capacitados para, cómo la educación está haciendo falta para fomentar también empleos, ¿no? La creatividad en las empresas, etc. Pero esta desigualdad del poder que realmente está acaparada en pocas manos, y en los últimos tiempos han aparecido nuevos ricos que han acaparado también más el dinero, y entonces es una brecha sumamente grande y muy preocupante que realmente todo, o sea, está desde el poder, pero también nosotros como ciudadanos y como ecuatorianos que debemos poner nuestra parte, ¿no? Educar para que sacar una licenciatura para que cómo voy también a fundamentar, y bueno, es tan difícil, ¿verdad? Nosotros desde toda la sociedad quisiéramos que todo sea igualitario, que todo sea a la par, pero estructuralmente desde el Estado no permite. Entonces yo creo que sí, la desigualdad no debería permitir, pero a la brecha que vamos a localizar el mercado, pues esto sí es una preocupación para todos, porque todos estamos cayendo quizás en el mismo nivel. Exacto, claro, sobre todo cómo el gobierno maneja esto de desigualdad. Así es, entonces no es desde el poder, sino solamente del gobierno, tenemos el poder legislativo, que hacen eso por evitar todo eso, ¿no? Entonces es todo el poder ejecutivo, legislativo, político, entonces son ellos los que tienen que también analizar, comentar, pintar, o sea, ¿qué necesita nuestro país? ¿Cómo lograr la integralidad? Pero a veces solamente damos dádivas en dádivas, entonces cerramos uno y abrimos otro, ¿no? Entonces, y ahí está nuestro trabajo, la investigación, saber qué hacer, cómo hacer, ¿no? Ya. Vamos a la tercera y última pregunta. Los países desarrollados son aquellos que logran conseguir un alto nivel de industrialización y cuyos habitantes disfrutan de una muy buena calidad de vida, como lo son Dinamarca, Suiza, Estados Unidos, Canadá, Japón. Bueno, en sí, ¿qué aspectos cree que el Estado ecuatoriano podría aprender de otros países en el tema de desarrollo? Primero, una educación, cerramos uno y abrimos otro, ¿no? Entonces, y ahí está nuestro trabajo, la investigación, saber qué hacer, cómo hacer, ¿no? Ya. Vamos a la tercera y última pregunta. Los países desarrollados son aquellos que logran conseguir un alto nivel de industrialización y cuyos habitantes disfrutan de una muy buena calidad de vida, como lo son Dinamarca, Suiza, Estados Unidos, Canadá, Japón. Bueno, en sí, ¿qué aspectos cree que el Estado ecuatoriano podría aprender de otros países en el tema de desarrollo? Primero, una educación integral y personalizada, ¿sí? Porque igual ir a la par la teoría con la práctica. Deberíamos copiar, había visto yo reciente como un ejercicio que viene desde niños, o sea, ahora es muy importante, creo yo, cuando dicen se fomenta la materia de finanzas, creo, ¿no? Donde usted puede también aprender a saber ahorrar, ¿no? Y para saber reinvertir. Que entonces deberíamos copiar eso y aprender justamente de pronto una mayor de la parte tecnológica,
el manejo de la materia que debe ser mucho más eficiente, pero estos recursos también son limitados. Entonces aquí lo que hace falta es copiar lo que en otros países, de que el Estado de mayor prioridad a la educación, ¿no? De mayor prioridad a la educación, y quizás también lograr ser un mayor integral, más incluyente. Y pues yo creo que se debe trabajar con el desarrollo de las capacidades. Aquí damos una educación generalizada, sin quizás determinar cuáles son las habilidades y capacidades de estos niños. Entonces, a ver, aquí hay estados que son capaces y les parece dignos. Desarrollemos eso para ellos. Aquí hay este grupo que son emprendedores, que son creativos, desarrollemos más a ellos. Quizás un poco nos hace falta desde esa perspectiva de analizar las capacidades y habilidades de cada una de las personas, y para ello yo creo que sí es importante la educación más integral, más personalizada. Ya, bueno, con eso finalizamos. Muchísimas gracias. Buenos días, mi nombre es Sheila Baiche, estudiante de la carrera de Trabajo Social. Junto con mi grupo de trabajo hemos desarrollado entrevistas con el objetivo de conocer las distintas perspectivas de las personas acerca del Estado y su situación de desarrollo en el Ecuador. Antes de comenzar, queremos agradecer la presencia de Danae Carpio, de la carrera de Comunicación. Gracias por concedernos esta entrevista. Comenzamos con la pregunta. Pregunta número 1. Sabiendo que la educación es una inversión que beneficia a todos, a toda la sociedad, al invertir en esta, el país invierte en su futuro, en el bienestar de sus ciudadanos y en su competitividad a nivel global. Entonces, ¿considera que la educación del Ecuador está a la altura de las necesidades del desarrollo del país y por qué? yo creo que algunas materias, al menos en el ámbito escolar, la mayoría de materias todavía son un poco ambiguas, o sea, podrían incrementar cosas como, yo que sé, educación financiera, que es de mucha utilidad. La mayoría no sabemos cómo invertir, cómo ni siquiera depositar en un banco. Entonces, educación financiera, educación emocional también. Hay muchas personas que actualmente se unen en el alcohol o drogas o lo que sea, la mayoría de jóvenes, porque no sabe cómo controlar sus emociones. Entonces, yo creyera que sí deberían renovar. La segunda pregunta. Al fomentar el empleo y el emprendimiento, los países pueden construir economías que sean más dinámicas, reducir la pobreza y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. ¿Cómo cree que el Estado podría mejorar las oportunidades laborales para los jóvenes y los emprendedores del país? Yo creo que de ese tema no tengo mucha información, no sabría cómo responder exactamente, pero sí sería bueno que, no sé, se pueda dar como un porcentaje a las empresas privadas de que tengan que tener jóvenes, porque la mayoría es como 2 años de experiencia y recién está saliendo de la universidad, no tiene chiste, pero sí debería haber alguna política que, así como hay para las personas discapacitadas que tienen que sí o sí contratar, también podrían hacer eso para los jóvenes. Listo. Y por último, ¿qué factores cree que han influido en la desaceleración económica del país? Bueno, yo creo que principalmente la delincuencia, porque actualmente la mayoría de comerciantes tienen que cerrar a las 7, a las 6 de la tarde, aparte esto de la luz, que sería el problema ambiental, tampoco les dejan trabajar. Entonces sí, todo este tipo de problemas yo creo que afectan. Listo. Agradecer la presencia de Marcelo Silva. De la carrera de Derecho. Gracias por concedernos esta entrevista. Comencemos. La primera pregunta. Sabiendo que la educación es una inversión que beneficia a toda la sociedad, al invertir en esta, el país invierte en su futuro, en el bienestar de sus ciudadanos y en su competitividad a nivel global. ¿Considera que la educación del Ecuador está a la altura de las necesidades del desarrollo del país y por qué? Actualmente la educación no se encuentra a la altura porque está atravesando bastantes problemáticas. La educación se centra en 2 niveles, mismo que es la educación inferior y superior. En la educación inferior se encuentra una grave problemática porque falta
un mayor nivel de estudio de necesidades de lo que necesita aprender la sociedad, los niños y lo que es los adolescentes. Y en la educación superior igual nos encontramos atravesando un gran problema, porque en las universidades actualmente no tienen una capacidad para abarcar la necesidad de cupos suficientes para todos los estudiantes. Asimismo, la necesidad de que tienen ambos es fomentar una educación más acorde a las necesidades que tenemos actualmente. ¿Por qué? Porque la educación actualmente se centra en muy teórica, cuando la realidad de lo que estamos actualmente necesitando es muy práctica. Entonces yo considero que en la actualidad no se cumple ni se satisface esas necesidades. Gracias. La segunda pregunta. Al fomentar el empleo y el emprendimiento, sabemos que los países pueden construir economías más dinámicas, reducir la pobreza y mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos. ¿Cómo cree que el Estado podría mejorar las oportunidades laborales para los jóvenes y emprendedores del país? Actualmente se encuentra muy empobrecido la situación laboral en el país. Creo que se podría fomentar en los jóvenes o adolescentes esta situación laboral a través de proyectos de ley. Mismos que, como digo, se centra muy teórico, cuando necesitamos mucho más práctico las situaciones. Puede ser a través de proyectos de ley que se encarguen de la creación de normativa que fomenta el gran empresario a contratar gente joven. Un ejemplo, un empresario, si contrata más de 100 jóvenes, es exonerado de tantos impuestos, tal. A través de esas leyes es como vamos a lograr obtener o a mejorar en cierta parte esta situación laboral para los adolescentes. Muchas gracias. Y por último, ¿qué factores cree que han influido en la desaceleración económica del país? Principalmente se centra en la situación del país en el lado de la corrupción. La corrupción afecta totalmente no solo el lado laboral, el lado social, el lado educativo, afecta y engloba totalmente la situación del país. Se debe corregir desde la educación estos aspectos y fomentar la ética, la moral, para lograr alcanzar un país de desarrollo. Muy buenos días, me presento. Mi nombre es Sheila Huachi, estudiante de la carrera de Trabajo Social en la Universidad Técnica de Ambato. Estamos realizando entrevistas junto con mi equipo de trabajo para conocer las distintas perspectivas acerca del Estado y su situación de desarrollo en el Ecuador. Entonces, antes de comenzar, queremos agradecer la presencia de la doctora Mireya Pazmiño, que es candidata al asambleísta por la Revolución Ciudadana, ¿verdad? Sí, así es. Entonces, comenzamos con las preguntas. La primera pregunta, ¿qué áreas del gobierno cree que se necesita más atención para impulsar el desarrollo del país en general? Bueno, como ustedes habrán visto o se siente en los últimos meses, años se podría decir, desde el gobierno de Moreno, el gobierno de Lasso y ahora el actual presidente, la destrucción del Estado ecuatoriano. El Estado es quien tiene que aportar a la parte social, a la parte económica, para que se reactive la economía. Entonces, en ese sentido, yo creo que el Estado debería enfocarse en mejorar la política económica y social, priorizando siempre el desarrollo de la producción, el desarrollo agrícola, mejorar el sistema de educación, mejorar el sistema de salud, el sistema de seguridad, toda la estructura de gobierno, elaborando políticas públicas que vayan más acorde a la necesidad del pueblo que a la necesidad de la parte financiera privada, es decir, de los bancos o de los grupos económicos mínimos que tenemos acá en el país. Listo. La segunda pregunta. Si se pudiera hacer una recomendación directa al gobierno sobre alguna política de desarrollo, ¿cuál política sería? Sería una política de implementar el fomento a la producción y a la explotación, pero más que todo de desarrollar el aprovechamiento de lo que son los recursos naturales estratégicos en el país, como es la producción del petróleo, la producción de la energía, en Flopec, la embarcación del petróleo,
el transporte de petróleo y así de otras empresas públicas estratégicas. Ese aprovechamiento de ahí sacaríamos nosotros el presupuesto que se necesita para poder invertir dentro del país, hacer obra pública, y al hacer obra pública está dando trabajo tanto para la parte pública como para la parte privada. Entrarían empresas, entrarían pequeños empresarios, el sector la microempresa, los emprendimientos, todo esto se reactivaría cuando el Estado comienza a invertir dentro del Estado, con la plata y los recursos que produce las empresas públicas. Listo, muchas gracias. Y la última pregunta. Como sabemos, los países desarrollados son aquellos que han logrado conseguir un alto de nivel, tanto en industrialización, y cuyos habitantes disfrutan de una muy buena calidad de vida, como lo es países como Dinamarca, como Suiza, Estados Unidos, Japón, entre otros. ¿Qué decisiones cree que el Estado ecuatoriano debería aprender de estos países en el tema de desarrollo? Ellos han apostado siempre al bienestar de la población. Si la población está bien, en buenas condiciones, psicológicamente se sienten bien, se sienten felices, alegres, estables, todo va a surgir. Entonces hay que apostarle a la población, hay que apostarle al ser humano, hay que darle un nivel de vida de bienestar, un nivel de vida de seguridad. Todos los ecuatorianos estamos con miedo, estamos asustados y queremos salir huyendo del país. Y además hay que apostarle a la educación. Si tenemos un país con profesionales que no tienen una buena educación, que no tenemos acá una investigación científica, ¿cómo vamos a estar saludables o cómo va a estar el nivel de vida de los ecuatorianos? Dice que, por ejemplo, si tenemos un médico y no tiene una buena educación en cuanto a medicina, vamos a tener los resultados de una mala práctica médica, vamos a tener muertos. La gente, las personas, los ecuatorianos, no vamos a tener confianza en quién nos está dando ese servicio de salud. De igual manera pasa con los abogados, pasan con los ingenieros. Si usted contrata para hacer una casa y no le hace bien la casa, esa casa se va a caer. Entonces necesitamos una buena inversión en cuanto a educación, que es lo que tenemos, como usted lo acaba de mencionar, en Dinamarca, tenemos en Chile, en Bolivia. Hay que verles acá también de modelos que tenemos en los países de Latinoamérica. Apostar a la educación, apostar al desarrollo del país, al desarrollo del Estado, apostar que sea el Estado ecuatoriano quien dé todos estos servicios sociales a la población. Sería como una, ¿cómo sería? Educación un poco más individualizada. Es una educación social, una educación pública y que tenga un nivel de educación de calidad, con investigación científica, con buenos profesores, con oportunidades tanto para los profesores de poder seguir capacitándose y de igual manera con oportunidades para nuestros niños, para que tengan derecho a una educación. El nivel de toda la población ecuatoriana no da para que nuestros hijos estén en educaciones privadas, sino que sea el Estado ecuatoriano quien eduque a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, de igual manera en las universidades. ¿Cuánto cuesta pasar un semestre en las universidades? $5,000, $4,000, $5,000, $6,000. Y eso no está en una capacidad de un padre de familia que ni trabajo tiene, y si tiene trabajo apenas tiene el básico. ¿Y el básico cuánto es? $450. ¿Cómo va a mantener a su familia y cómo va a mantener el nivel de estudios de sus hijos? Entonces, es el Estado ecuatoriano quien tiene que dar esa educación que sea gratuita y de calidad y con oportunidades para que se vayan capacitando tanto los estudiantes como los profesores también. Y siendo innovadores, renovándose también, siempre todo se va transformando, viendo cómo se puede adquirir más conocimiento. Listo. Muchas gracias, doctora Mérida, por su aportación. Eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Hasta luego. Hasta luego. Ok, el tema es el Estado y su situación de desarrollo en el Ecuador. Como sabemos, un Estado fuerte, eficiente y comprometido con el bienestar de sus ciudadanos puede ser un motor de desarrollo a través de ayuda en inversión a la infraestructura, promoción de la educación y de la salud, fomento de la inversión, protección social y demás. Sin embargo, un Estado excesivamente intervencionista, corrupto o ineficiente
puede convertirse en un obstáculo para el progreso. Para lograr un desarrollo sostenible y equitativo es necesario encontrar un equilibrio entre el papel del Estado y el mercado y adaptar las políticas públicas a las necesidades y características del país. Ya, antes de comenzar, queremos agradecer la presencia del doctor José Herrera y gracias por concedernos esta entrevista. Vamos a comenzar con las preguntas. Bueno, la primera pregunta es la siguiente. Sabiendo que la educación es una inversión que beneficia a toda la sociedad, al invertir en esta, el país invierte en su futuro, en el bienestar de sus ciudadanos y en su competitividad a nivel global. ¿Considera que la educación del Ecuador está a la altura de las necesidades del desarrollo del país y por qué? Pues definitivamente no. La educación es integral, desde el básico hasta lo superior. La universidad siempre le echa la culpa al colegio y el colegio a la escuela. Para tener una educación, en primer lugar, una buena educación, en primer lugar se necesita compromiso. Y aquí viene el compromiso de quién, Estado-sociedad. Yo soy enemigo de que la educación sea completamente gratuita. ¿Por qué razón? Porque el estudiante no hace conciencia al obtener un cupo en la universidad y al no costarle absolutamente nada, el estudiante en ciertas ocasiones se maneja con mucha irresponsabilidad, se podría decir, y quizás de esta manera lo que estamos haciendo es quitarle el espacio a otro joven que tenga la oportunidad también de formarse. Cuando nosotros hablamos de educación, tiene que ser una educación de todos los ejes. ¿Tenemos acaso una educación política? No la tenemos. Y si yo les pregunto a ustedes, ¿por qué nosotros votamos por un presidente o un gobierno estatal, un gobierno central, un gobierno provincial, un gobierno local? Más votamos por afectos y desafectos. ¿Cuántas veces leemos nosotros los planes de trabajo? Como nunca. Nosotros necesitamos educación, inclusive hasta para alimentarnos. ¿Cuál es nuestro estilo de vida? Nuestro estilo de vida tiene que ser preventivo, no reactivo, no de curar. Y eso es en todos los ámbitos. Así es que la educación es parte integral en todos los ámbitos. Y para que esta suceda, tiene que haber, si bien es cierto, la inversión del Estado y por ende también tiene que ser partícipe del educando. Porque de qué manera, cómo nosotros el día de mañana, cuando ya somos profesionales, cómo devolvemos lo que el Estado invirtió en nosotros. Si bien es cierto, la única manera puede ser, dependiendo del crecimiento y desarrollo personal y profesional de una persona, a través de los pagos de impuestos al erario nacional. Listo, muchas gracias. La segunda pregunta es, como sabemos, es evidente que el área urbana históricamente ha tenido más prioridad que la rural. Siendo así, ¿cómo cree que afecta la brecha que existe entre el área rural y urbana en el desarrollo económico del Ecuador y por qué? El principal problema que se da en esta situación es la migración del campo a la ciudad. Esta migración permite únicamente engrosar las filas de desempleados. Pero ¿por qué migra la gente del sector rural al sector urbano? Por falta de oportunidades como salud, salubridad, educación, mejores oportunidades de trabajo. Los gobiernos de turno a nivel central y a nivel regional mucho descuidado del sector rural. Y es por eso que el sector rural ya no es atractivo. Y si no, veamos en los alrededores de nuestra provincia y en todo el país, que la gente lo que ha preferido es migrar. Pero dése cuenta que el momento que la gente migra, el problema social que se genera, que la gran mayoría de la gente que sale del país son padres y madres. ¿Y con quién quedan esos hijos?
quedan con sus abuelos, tíos o con personas allegadas. Entonces, si nosotros queremos tener una sociedad más justa, es una sociedad donde haya inversión, donde la política pública sea el principal eje de desarrollo. En este caso también, si nosotros no tenemos un aporte como Estado para el sector rural, es muy difícil que la sociedad, o poder tener una sociedad más equitativa. Listo. Y como última, sabemos que los países desarrollados son aquellos que logran conseguir un alto nivel de industrialización y cuyos habitantes disfrutan de una muy buena calidad de vida, como por ejemplo países como Dinamarca, Suiza, Estados Unidos, Canadá o Japón. La pregunta es, ¿qué decisiones cree que el Estado ecuatoriano podría aprender de estos países en el tema de desarrollo? Primero, educar a una sociedad. ¿Por qué razón? Fíjese, ahorita todo el mundo quiere tener, los jóvenes, la juventud en especial, y si se quiere más en el sector rural. No generalizo a toda la juventud, pero sí en gran parte. Hoy en día la juventud quiere tener todo. Quiere tener dinero, quiere tener un estatus de vida muy bueno, quiere tener dinero en el bolsillo, quiere todo. Y si sabemos que los países desarrollados son aquellos que logran conseguir un alto nivel de industrialización y cuyos habitantes disfrutan de una muy buena calidad de vida, como por ejemplo países como Dinamarca, Suiza, Estados Unidos, Canadá o Japón. La pregunta es, ¿qué decisiones cree que el Estado ecuatoriano podría aprender de estos países en el tema de desarrollo? Primero, educar a una sociedad. ¿Por qué razón? Fíjese, ahorita todo el mundo quiere tener, los jóvenes, la juventud en especial, y si se quiere más en el sector rural. No generalizo a toda la juventud, pero sí en gran parte. Hoy en día la juventud quiere tener todo. Quiere tener dinero, quiere tener un estatus de vida muy bueno, quiere tener dinero en el bolsillo, quiere todo. Y si nosotros vemos la problemática que ocurre más en la costa con el narcotráfico, donde han habido o donde hay gente tan desalmada que va y recluta a gente para sicariatos y narcotráfico, y eso es lo que la gente busca. Los jóvenes, o la gran mayoría, sin tener acceso o sin tener quien controle su estadía o su ocupación diaria, como decía hace un momento, por hogares dispersos. Entonces, si nosotros quisiéramos tener un estilo de vida como tienen países como los países nórdicos en Europa, a nivel aquí en América, en Estados Unidos o Japón, Corea, que son potencias, lo que se debe primero es educar. Si nosotros no hacemos conciencia en la educación, porque la educación, como le dije hace un momento, es una parte integral. Entonces, para nosotros querer llegar a tener esos altos niveles, primero es en la educación. La visión que tengamos nosotros como profesionales, como padres, como hijos, hacia dónde vamos, ¿sí? ¿A dónde quiero llegar? A no ser conformistas y, más que todo, también a tener carácter para emprender en cualquier actividad, ya sea un trabajo con relación de dependencia o ya sea a través de un emprendimiento. Teniendo una mejor educación y donde los gobiernos inviertan directamente en salud y educación, tendremos un país más culto, más justo, más equitativo y con mayores oportunidades. Es decir, como una pequeña acotación, la familia sería una base fundamental para que el país, por ende, crezca con los ciudadanos. Necesariamente la familia es el eje principal en cualquier sociedad, porque una familia que está junta, que educa, que controla a sus hijos, ¿sí? Estos siempre irán creciendo con valores y principios. Y al tener una sociedad con alta ética, yo creo que eso sería lo que nos puede catapultar. Nosotros ya quizás somos ya gente que estamos cerca de cumplir los hijos. Ustedes que son el presente, ya no son el futuro, ustedes son el presente.
Y ustedes son quienes también tienen que levantar la voz. Juan Montalvo decía, maldito el pueblo donde la juventud no hace temblar al mundo. Y hoy en día la voz del joven está callada, más orientada a sus redes sociales, a su estatus, a su confort, y lo otro queda de lado. Claro, de seguro esa ocupación para las personas que vean la entrevista va a ser de gran utilidad para como el presente y el futuro. Esperemos que en algo contribuyamos. Uno es lo que uno piensa como autoridad, lo que uno piensa como profesor en la formación de todos los ciudadanos. Le agradecemos muchísimo. Muchísimas gracias por la entrevista. Estamos a la orden. Bienvenida, gracias por aceptar esta entrevista. Soy Diana Vargas, estudiante de la Universidad Técnica de Ambato y pertenezco a la carrera de Trabajo Social. Les presento a la señora Amada Chico, un familiar. Bueno, el tema de esta entrevista es el estado y la situación de desarrollo en Ecuador. ¿Qué áreas del gobierno social, económico, político cree que necesita más atención para impulsar el desarrollo del país? Muchas gracias por la entrevista. En mi forma de pensar, pienso que el gobierno pondría más atención en la situación económica que estamos atravesando el país. Pienso que empezando se crearían fuentes de trabajo, no solamente en las ciudades, sino en el campo, que es donde nuestros amigos del campo necesitan ayuda, necesitan inversión económica, el apoyo prácticamente para que nuestro país surja. Sería necesario también de que nuestros productores, nuestros amigos del campo, vendan sus productos directo, no a través de intermediarios. Pienso que en mi forma de pensar, nuevamente repito, sería en el sistema económico donde el gobierno debería poner más atención. Si pudiera hacer una recomendación al gobierno sobre una política de desarrollo, ¿cuál sería? No sé si sería como una política de desarrollo, pero en mi forma de pensar, pienso que sería en la educación. Esto es empezando a darle libre ingreso a los chicos a las universidades para que se preparen y se eduquen en las carreras afines y en los que tienen vocación, y no como están ahora, pues obligados prácticamente a seguir carreras que no son afines. Entonces, pienso que la educación debería ser para todos, debería ser para todos los grupos sociales, que fueran incluidos en el sector rural, tanto nuestros amigos del campo como nuestros amigos indígenas, que tengan los mismos derechos y las mismas posibilidades de tener una buena educación. Bueno, se sabe que hay países que están mucho más avanzados que nosotros. Bueno, somos un país en desarrollo. Y bueno, para concluir, aunque existe un acuerdo general en esta entrevista sobre la importancia de la educación para el desarrollo de un país, la divergencia de estas opiniones sobre la intervención estatal que refleja un debate mucho más amplio sobre cómo equilibrar el papel del Estado y el sector privado en el logro de este objetivo en común. Estas nociones resaltan la complejidad de las políticas educativas y de las necesidades de encontrar un equilibrio que permita una educación que sea accesible, de calidad y que se alinee con las necesidades del desarrollo del país.